Radio, con la participación de Francisco Manzano, Gustavo de los Santos Col, Edison Joel Peña, Evelyn Torres y Laura Jaques Caminero. Ahora inicia Legal Radio, la institución más grande del pensamiento jurídico en radio. Muy buenos días, República Dominicana. Sean todos bienvenidos hoy sábado 10 de diciembre a Legal Radio, su espacio de información, orientación jurídico-social de cada sábado. 21 días, Edison Joel Peña, para que concluya este año 2022. Buen día, República Dominicana. Este es Legal Radio, el mejor programa de contenido jurídico social que tiene la República Dominicana. Evelyn, como tú apuntas, el año se está acabando. Se está acabando y está acabando con muchas noticias en el ámbito jurídico, de las que vamos el día de hoy a comentar y a explicarle a la ciudadanía para que la entienda. Sí, este año realmente ha traído mucho revuelo a nivel noticioso y a nivel de incidencia de tribunales, sino de acontecimientos tal vez. Sí, los tribunales han dado mucha noticia, ha corrido mucha tinta, mucha data con relación a hechos que aún se ventilan en los tribunales nacionales. Pero comencemos. Y es que ayer y hoy se han celebrado dos, digamos, aniversarios, efemérides, las efemérides. Ayer el Día Nacional en contra de la lucha contra la corrupción, que llama mucho la atención y cobra relevancia en nuestro país debido a esta nueva cultura de persecución de corrupción administrativa que en principio se quiso tildar de política. Pero se han seguido suscitando eventos, casos, procesamientos en contra de funcionarios y se comentan. Tú deberías decirnos si es verdad que hay más casos en investigación, que vamos a esperar más temas relacionados con la corrupción, y parece que este es como el delito preferido de una parte de la Procuraduría. Tú sabes que cada fiscal trae su delito preferido, es decir, se caracteriza por perseguir un delito en ser más vulnerable a un tipo de persecución. Por ejemplo, siempre recuerdo al magistrado José Manuel Hernández, que a pesar de que la violencia de género no estaba tan en boga, él era muy sensible respecto de ese tipo de delitos. Y yo entiendo que así pasa con la corrupción actualmente. Existe una convención de la ONU que es contra la corrupción y ha calificado este tipo de acontecimiento o de hecho como uno de los mayores retos. La persecución de la corrupción es uno de los mayores retos de este milenio. Bueno, Evelyn, como tú apuntas, la persecución de la corrupción está en boga en República Dominicana por varias razones. El primero, porque es un delito de nuevo a los fines de perseguir. Es decir, aquí, previo a esta ola de lucha contra la corrupción que tiene el Ministerio Público, podemos sacar 3 o 4 casos históricamente, o 5, de expedientes que fueron sometidos por corrupción. Pero así en masa, es decir, grandes expedientes muy voluminosos y muchos, creo que es ahora. Entonces, como sí entiendo, hay una decisión por parte del Ministerio Público de enfrentar o solicitar el castigo, ¿verdad?, la pena para todo el que cometa un acto de corrupción. Como es nuevo, lo nuevo impacta, pero no quiere decir que sea más que la droga, por ejemplo. Ahora mismo expediente de droga debe haber más. Obviamente hay más personas en el sistema de la droga, creo, porque eso también habría que ver, que en el sistema de la corrupción. Es decir, como es nuevo el delito, impacta mucho, pero nosotros tenemos fiscales especializados en droga. Históricamente, ya como se ha vuelto tan común que cuando vemos un caso más de droga, bueno, ahí tenemos los fiscales especializados para esos fines. Lavado de activos, por ejemplo. Cuando llegó el lavado de activos, era preferido porque estaba en boga, la gente lo veía porque resaltaba, porque era nuevo. Pasa igual con la lucha contra la corrupción. Sí. Me parece que aunque hayan existido expedientes anteriores, para los fines de la población, aparenta ser nuevo porque le están dando un carácter real. Sí, y también impacta mucho la novedad de que la lucha contra la corrupción es un fenómeno muy complejo, porque no involucra únicamente a
los sujetos activos y pasivos que tienen que enfrentarse al proceso per se, sino que incide de manera directa e indirecta, inclusive en los objetivos nacionales. Es decir, una corrupción fuera de control te desestabiliza una nación, te afecta los servicios de la ciudadanía. Inclusive todo este tema del desarrollo social sostenible se ve afectada por estos procesos. El tema aquí es cómo lo llevamos, cómo lo concretamos, cómo lo convertimos realmente en un proceso donde esto se pueda aprobar, porque también es un tipo de delito muy abstracto y que en nuestro ordenamiento jurídico no se configura como tal. Es decir, tú no vas a encontrar un artículo que te va a decir que se comete corrupción administrativa por el funcionario público que realice tales actuaciones. Y eso yo entiendo que el Ministerio Público tiene un desafío, tiene la vara alta, un desafío constante en este sentido. Y vamos avanzando porque así se va construyendo la cultura, digamos, jurídica de persecución de este tipo de actuaciones. Pero, sí, cuéntame. No, te decía que tú has dicho algo importante y es que varias cosas importantes, dentro de ellas, que el delito de corrupción, primero, son delitos de corrupción. Es decir, no hay la corrupción per se, no es un delito exclusivo. O sea, puede ser estafa contra el Estado, puede ser el desfalco, coalición de funcionarios, prevaricación. Hay una lista, de delitos contra la corrupción que la persona que infringe una de ellas comete corrupción administrativa. Entonces, de entrada, hay que educar a la gente en el sentido de que la corrupción no es un delito exclusivo, puede ser una manifestación, un tipo de delito especial. Ahora, tú has dicho otra cosa importante, cómo afecta la corrupción al común de la gente. Todos los delitos se supone que afectan a la sociedad, por eso es de interés público y de acción pública. Y por eso el Estado se involucra para la persecución y el castigo de este tipo de conducta. Pero en el caso específico de la corrupción, el daño que le hace a la sociedad en sentido general es un daño directo que tenemos que evitar. Porque el dinero que va al bolsillo de un funcionario corrupto o de un tercero que apoya a un funcionario corrupto y se aprovecha del dinero del Estado, o aprovechando la influencia del Estado, se hace rico en detrimento de la competencia o del deber ser, restando credibilidad a las instituciones públicas, afecta en sentido general a una nación. ¿Por qué? Bueno, porque ese dinero que va a tu bolsillo ya no va a la escuela, ya no va al desayuno escolar. Ya ese dinero con ese dinero no podemos comprar una lámpara que hace falta en un póster de luz en un lugar donde ocurren muchos atracos. La salud. La salud, por ejemplo. Falta hilo en un hospital. Bueno, falta hilo en un hospital y una persona tiene 1.000 millones de pesos en su cuenta. ¿Cómo es posible que faltando hilo en un hospital, personas pasando penurias, tú tengas 2.000 millones de pesos en tu cuenta producto de la corrupción? Entonces, eso es parte de lo que afecta a la corrupción. Pero la corrupción nada más afecta, como dije anteriormente, a la credibilidad de las instituciones públicas. Y eso es delicado. ¿Qué quiere decir esto? Las personas deben confiar en las instituciones públicas. Si yo entiendo que esa institución pública es corrupta y no confío en ella y le resto credibilidad, esa institución pública se vuelve inoperante. Y al volverse inoperante, la gente no confía y la gente entonces lo que hace es que no evita primero pagar impuestos para que llegue ese dinero a esa institución pública que al final se lo va a robar. Y además le resta credibilidad a los incumbentes que están en esa institución pública, aunque sean gente seria, porque ya se perdió previamente la credibilidad. Mira, Joel, yo he sido constante, reiterativa, en el sentido de la desconfianza institucional. Y ahora que tú lo mencionas, es un ejercicio de relacionar una cosa con otra y nos lleva al convencimiento que inclusive esa habilidad institucional puede ser producto del mal manejo de fondos públicos. Porque yo conversaba esta semana a raíz de una audiencia con el magistrado Camacho y reconocía la precariedad presupuestaria del Ministerio Público y las exigencias con las que ellos tienen que cumplir y realizar sus actuaciones, pero que en la medida que no les sea posible al Ministerio Público realizar una investigación efectiva por un tema de carencia de presupuesto, por un tema de falta de fondos, de personal, de equipos, entonces eso se va a traducir en decisiones o que son poco populares o que pueden ser injustas.
Sí, a veces no vemos hasta dónde llega o hasta dónde se afecta el Estado por una actuación indebida de un funcionario público. O temas tan simples como el registro civil de la nación. Sí, cuando una persona se presta a darte un acta falsificada o irreal o con un apellido que no corresponde de manera irregular, está afectando también la confianza de esa data nacional de la que el Estado es vigilante y es guardián. Y así nos van afectando muchos derechos que tal vez desconocemos o que no son apreciables a simple vista. Bueno, Es un tema mira, complejo. lo que pasa es que la repercusión de la corrupción es, digamos, no es tan simple como que solamente falta el dinero para comprar la gasa o el hilo de un hospital. No. También es que por la pérdida de credibilidad en las instituciones, el país se afecta inclusive a nivel nacional y eso ahuyenta la inversión extranjera. Fíjate, tú sabes que hay una percepción de la corrupción, que un grupo de expertos se reúnen y dicen, vamos a evaluar la corrupción desde el 0, que indica el nivel más alto de corrupción, hasta el 100, que representa muy bajo nivel de corrupción. Por ejemplo, donde Dinamarca, los países nórdicos, Dinamarca y Nueva Zelanda normalmente son los países con menos índice de percepción de la corrupción. Estamos hablando de percepción, porque como no se puede medir por sentencia ni por delito, es que la percepción importa. Porque si la comunidad internacional entiende que la República Dominicana es corrupta, el dinero limpio de la comunidad internacional no se va a invertir en República Dominicana. Porque para invertirse en República Dominicana tendría que emprestarse esa empresa que lo va a invertir a la corrupción estatal, a la corrupción local, y eso implicaría que pierde credibilidad en los países donde le está prohibido el tema de la corrupción. Y los están inclusive sancionados en otros países si comete corrupción en cualquier parte del mundo. Entonces, ¿qué tipo de dinero invitaría la corrupción a que se invierta en República Dominicana? ¿El dinero sucio? El dinero sucio. El dinero que le puede pagar a un funcionario para que le den una permisología. Ese es el dinero que atrae. Entonces, eso obviamente degrada, porque esa corrupción se va transfiriendo. Si yo no creo en el funcionario, ¿por qué tengo que cumplir la ley? Entonces me convierto en un delincuente y entonces al convertirte en delincuente, entonces me juzga el mismo sistema cuyo funcionario original es un corrupto. O sea, es un círculo vicioso. Supongamos, vamos a decir, en un evasor de la ley, porque eso no la inobservas. Y mira, yo creo que ha avanzado este tema a nivel mundial e internacional porque vemos como hoy tenemos una vicepresidenta condenada a 6 años, supuestamente por actos de corrupción, que tampoco son meramente económicos. Mirar para otro lado también es un acto de corrupción. Claro. Permitir cosas es un acto de corrupción. Si no hacer lo que tienes que hacer pudiera ser un tipo de corrupción por omisión. Pero mira, hay un paréntesis interesante. Hay que poner un asterisco a esa la condena contra la vicepresidenta porque fue en libertad. Es decir, ella estaba en libertad de eso cuando la condenaron y de eso vamos a hablar ahorita. O sea, sí. Hay personas que están en libertad que pudieron haber cesado su prisión preventiva ahora, que la gente no entienda que no puede ocurrir lo de Cristina Fernández, de Kirchner, ¿verdad? Que estando en libertad, entonces ahora es condenada. O sea, que eso puede ocurrir. Claro que sí. Bueno. Y también un poco la vacancia de Perú, creo que la 7ª en 10 años. Dios mío, lo de Perú es un relajo ya. La verdad que lo de Perú ya es como una normalización de la vacancia presidencial, pero también se menciona que el Congreso pues la aprobó el pasado miércoles por un tema relacionado con actos de corrupción propios cometidos desde el Poder Ejecutivo y evidentemente en la persona de Pedro Castillo, quien fuera su presidente, que actualmente entonces, contrario a Fernández de Kirchner, sí está en control judicial, se encuentra detenido y está gestionando uno que otro asilo político. Pero aquí lo que tenemos que resaltar es cómo estos actos son cada vez más se detectan cada vez más, se persiguen sin importar quién los cometa. El tema en Perú, solamente quiero agregar, porque hay mucha visión, está la visión política, que hay quienes apoyan un sector u otro, pero yo creo que el grave error del expresidente Castillo fue intentar disolver el Congreso a pocas horas en que a él le iban a dar la... Él se enteró y dijo, déjame resolver esta situación. Entonces, ¿qué pasa? Yo creo que si no hubiera esperado que el Congreso lo destituya,
¿verdad? Resulta que él se hubiera victimizado. Pero parece que en una jugada política incorrecta y de mi punto de vista está burda, entonces le salió el tiro por la culata. Ahora históricamente no hay forma de ni siquiera de justificar este hecho de tu presentarte en televisión nacional acudiendo a un precepto constitucional que por demás para poderse efectuar, para poderse aplicar, debieron darse algunas condiciones que él nunca dijo en sus discursos que se dieron. Es decir, tenían que haber, si no mal recuerdo, no escuchado, desoído, ¿verdad?, por parte del Congreso a 2 ministros. O sea, son condiciones específicas que debieron darse para que el presidente tome en cuenta el estado de excepción y entonces solicitara la disolución del Congreso, pero no lo hizo. En un discurso rápido, evidentemente nervioso, con una jugada política queriendo adelantarse a los acontecimientos, pretende disolver el Congreso y obviamente todos sabemos dónde se encuentra en este punto. Bueno. Antes de pasar, Evelyn, al punto siguiente, bueno aclarar que la Convención Interamericana contra la Corrupción de la ONU tiene 20 años. 2003 y entró en vigencia en el 2005. Me parece, creo que fue el 2000. Sí, 20 años ahora sí, cumpliría 20 años, ¿verdad? Exactamente. Entonces, y es precisamente a propósito de esto que también tiene relevancia, obviamente, directa, el Día Internacional contra la Corrupción. Porque fíjate que no hace sino 20 años que los países latinoamericanos, ¿verdad?, o de América, se preocuparon tanto por el tema de la corrupción que crearon una convención, a diferencia de la Convención Interamericana de los Derechos Humanos. Que celebra hoy también. Que es de 1948. 48, pero hoy se celebran también, hoy está de aniversario de la Declaración Universal de los Derechos Humanos, y como que aquí en República Dominicana se empezó a descubrir esto con el revuelo de la reforma procesal penal y por ende unos años más tarde, de la Constitución, porque entendíamos que la Constitución no tenía una aplicación práctica, ni que los tratados internacionales tampoco, a pesar de que estaba contenido en la Constitución, no se le había dado el verdadero alcance. Entonces el Código Procesal Penal viene como a tapar, a hacer esa ficha que completaba ese rompecabezas de reconocimiento de derechos, y te dice, sí, tú puedes aplicar la Constitución, puedes reconocer derechos humanos, pero tienes que hacerlo de esta manera. Y se implementan las normas procesales que fueron modificadas en el 2015, pero que en su mayoría prevalecen hasta el día de hoy. Vemos incluso, está, digamos, tan blindada esta situación del reconocimiento de derechos humanos que se produce una nueva reforma constitucional y solamente fue un tema como de naturaleza política, ni siquiera de reconocimiento de derecho político, sino el núcleo esencial de esos derechos no fue tocado, sino como unos temas de elección. O sea, yo no le doy mucho seguimiento a los aspectos que no son procesales ni que resultan ajenos a la aplicación práctica, pero es lo que me parece. Esto se celebra y realmente lo que se celebra es el respeto a los derechos fundamentales que son inalienables a cada persona. A usted le toca que le reconozcan esos derechos porque usted es persona. Eso no fue de que usted se lo ganó, que hay que reconocérselo. No. Desde que usted nació y es concebido como persona, que es una concepción diferente a la de ciudadano, ya hay derecho a lo que usted hay que reconocerle. Derecho a la vida, educación, salud. Claro, eso no es una cancha abierta tampoco, están reglados en todos los países, que es algo que debemos entender, considerar y respetar. Evelyn, en ese mismo orden, quisiera agregar que, fíjate, la relación, donde quiera que hay una relación de poder, donde quiera que hay un gobernante y un gobernado, normalmente el que ostenta el poder tiende, si no es controlado, a abusar y a aplastar a quien ejerce, a quien le ejerce el poder. Entonces, históricamente, en la historia de la humanidad incluso, donde quiera que alguien ostenta el poder social de la nación, político, de un estado, sea un faraón, un rey, como tú quieras llamarle, en el uso de ese poder, él se encuentra encumbrado, sea por razones religiosas, por razones de la concepción monárquica de la sangre azul y todo lo demás. Y el que es gobernado normalmente puede ser aplastado si no existen reglas claras
que establezcan hasta dónde puede llegar el ejercicio del poder. Y el contrapeso del otro poder estatal. Aquí vengo. ¿Qué resulta? Todos sabemos que en esa lucha que se da social, una clase gobernada y una gobernante, en la medida en que la clase gobernada va tomando espacio, va ocupando espacio, ganando espacio social, se le van reconociendo derechos. Nosotros podemos hablar inclusive de derechos fundamentales desde el año 2215. ¿Usted recuerda la carta de Juan Sin Tierra? Juan Sin Tierra. O sea, pero eso básicamente se da a propósito de una coyuntura en el que era necesario reconocerle a la parte, a la clase gobernada, derechos que anteriormente no eran reconocidos. Y así sucesivamente podemos caer en la Revolución Francesa, que fue obviamente inspirada en la independencia americana de 1776. Esos principios, ¿verdad?, liberales que se da en ese siglo, el siglo de las luces, el siglo XVIII. Pero en el 1789, la Revolución Francesa, que trae como consecuencia la Declaración de los Derechos Universales. Universal de los Derechos. No, la Declaración de los Derechos del Hombre. Sí. Del hombre, porque tampoco del hombre y la mujer, ¿verdad? ¿Qué pasa aquí? Aquí se reconocen un sinnúmero de derechos sociales, sobre todo, a una clase que recién había capturado el poder. Porque no fue que eso lo ganó históricamente, que hubo una revolución mediante la cual esta clase, que era el pueblo llano, ¿verdad?, decapita literalmente, ¿verdad?, a los reyes, y entonces toma el control del poder, y aquí el Congreso, el Parlamento, se convierte técnicamente en el primer poder, y el poder que organiza el Estado, y el poder que tiene vigilancia y todo lo demás. Pero ¿qué ocurre en el 1948? Recuerden que es la ONU que vota la Convención Interamericana de los Derechos Humanos, y estamos hablando de épocas diferentes. Y es que eso fue posteriormente a la Segunda Guerra Mundial, que básicamente provocó la existencia de la propia ONU. Entonces, los acontecimientos que ocurrieron en la Segunda Guerra Mundial llamaron la atención a todas las naciones de crear esta organización importante desde mi punto de vista. Muchos la critican por infuncional, lo que sea, pero bueno, la realidad es que desde 1948 a la fecha no ha existido por lo menos una guerra mundial. No estoy diciendo que no haya habido guerra, hay guerra, los estados tienen poder y hay estados tan poderosos que pueden hasta ignorar, ¿verdad?, lo que plantea la ONU. Pero en términos real todavía, y gracias a Dios, y espero que no haya más nunca, no ha existido una guerra mundial, que es lo que quiso evitar. Porque recuérdate que entre la Primera Guerra Mundial y la Segunda Guerra Mundial el tiempo no fue muy grande. O sea, no, entonces no se podía permitir que las situaciones que se repitan un tiempo más o menos igual. Se solucionaran de forma bélica. Es decir, ese tema de vivir en guerra constante, ¿cuándo iba a avanzar el mundo? ¿En qué momento? Entonces, era una necesidad regular. Fíjate que los organismos internacionales de reconocimiento de derechos, llámese la Corte y la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, que son quienes más aplican esta carta de declaración de derechos, solucionan temas. A través de casos solucionan temas y marcan directrices que deben observar los estados que son parte de sus tratados y convenciones. Sí, ellos te marcan las pautas de cómo tú debes tratar el tema de las desapariciones forzosas, que fue un tema que exigió mucho de regulación internacional. El tema de del narcotráfico, de la Convención de Palermo, no me llega ahora, que te regula el tema del tráfico internacional de drogas. Inclusive hay delitos que son sin fronteras. Todos esos temas que relacionan los distintos estados son lo que tienen que solucionar, y se solucionan a través de este tipo de tratados, de documentos internacionales. No, yo voy a decirte que en el caso de la ONU, por ejemplo, existe un mecanismo de seguimiento de implementación de la corrupción interamericana contra la corrupción. Sí, claro. Por ejemplo, para ponerte un ejemplo, y ese mecanismo anualmente hace reuniones de seguimiento y cada X tiempo evalúa a los países, es decir, para ver cómo va en cuanto a la aplicación de la convención, y da sugerencias, dice, mira, yo entiendo que aquí debe existir una ley que castigue el enriquecimiento ilícito, ¿me entiendes? Por ejemplo, para ponerte un ejemplo, bueno, entonces el Estado se pone en movimiento para la creación de una ley que castigue el enriquecimiento ilícito y que vigile, por ejemplo, y que obligue a los funcionarios a presentar una declaración jurada antes
y después de ocupar un cargo público. Incluso que, estando en el cargo público, se le dé seguimiento a cómo va a sus bienes. Pero es necesario, porque si no, ¿cómo? Entonces los estados, acorde a su propia conformación, a su configuración, ¿cómo pueden solucionar esos problemas? Que ya los lineamientos internacionales están pautados. Claro. Entonces que sí. debo llevarlo a una aplicación territorial práctica. Claro que Si sí. yo tengo que decir aquí en República Dominicana cómo yo voy a reconocer los derechos humanos. Y eso se hace a través de las iniciativas legislativas. Y hay muchas leyes que están inspiradas en recomendaciones que este tipo de mecanismos de seguimiento hacen a los países posterior a una evaluación que le realizan y a un examen país que lo analizan, lo examinan y dan sugerencias para que se solucione. Señores, y para entrar en los temas ya nacionales, los temas del patio, vamos a una pausa para organizar un poco toda esta idea. Les invitamos a seguir en contacto con nosotros a través de nuestros números en cabina y de todas las redes sociales de RCC Media. Dele like, comparta y comente. Continúen con Legal Radio. Escuchas Legal Radio por